Queremos dar la cordial bienvenida a la señora ministra de Trabajo, la doctora Ivonne Núñez. La hemos invitado para abordar temas de interés. Sabemos lo que sucede en el ámbito laboral en el Ecuador, que este no es un problema de ahora. Tenemos un Código del Trabajo del año de 1938. Ha habido algunas reformas en el camino, pero por un lado necesita su actualización. Pero con lo que hay se viene actuando. Y por otro lado, quizás para ciertos sectores del ámbito laboral ha resultado, es una casi mala palabra el hablar de flexibilización laboral, pero hay necesidad de actualizar las normas, llámese como se llame. Por ello, el presidente Daniel Noboa ha puesto a consideración del pueblo ecuatoriano la consulta popular y el referéndum que se va a realizar el 21 de abril próximo, en donde la quinta pregunta del referéndum, voy a leer textualmente de lo que abordaremos con la señora ministra. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución y reformar el Código del Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo 4 que está en el reverso de esta pregunta? Señora ministra, ¿cómo enfrentar este desafío, la necesidad de ir generando más fuentes de empleo? Y un mecanismo, evidentemente, es el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas. Muy buen día, ministra. Muy buenos días a usted, muy honrada de encontrarme en este importantísimo medio de comunicación y con usted como entrevistador. Muy honrada, muchas gracias por esta invitación. El presidente de la República, Daniel Noboa Sin, identificó que uno de los problemas mayores del desempleo radicaba justamente en los temas de la forma de contratación. En el análisis que hicimos con él llegamos a varias conclusiones, y una de esas conclusiones era que, si bien es cierto, existe en el Código de Trabajo el contrato por horas, era necesario también enmendar la Constitución para quitar el concepto de que el contrato por horas pertenece a esa categoría que la determina la Constitución de la República como un impedimento de realizar. La Constitución de la República establece que el contrato por horas es igual a precarización. Si el contrato por horas a tiempo parcial permanente existe actualmente en el Código de Trabajo, para nosotros es importante entrar a este proceso de enmienda porque el contrato por horas tiene además una base por la cual se rige, que es la temporalidad, es decir, la temporalidad en ciertos tipos de trabajo. En la actualidad, en el tema del turismo, el acuerdo ministerial de la semana pasada emitido por este Ministerio de Trabajo, estamos permitiendo el trabajo diario en el sector de turismo porque el convenio internacional nos lo permite y el Código de Trabajo de hasta 6 horas diarias. No sé si aquí se pueda decir que es un tema de flexibilización. Yo quisiera mejor decir es un tema de cumplimiento normativo, porque lo permite. Entonces, el presidente de la República plantea, vamos al contrato por horas para los jóvenes, vamos al contrato por horas para las mujeres, vamos al contrato por horas para quienes lo requieran. Y también se identificó un sector muy importante, que es un sector poblacional que le falta poco tiempo, meses o poco tiempo respecto a años, y puedan acogerse a la jubilación. Si tienen contratos por hora, evidentemente van a tener aportaciones al Seguro Social. Entonces, en el contrato por horas nosotros incorporamos el pago para poder tener un valor que represente de verdad significación, y esta significación de el valor no es otra cosa más que el pago de un salario decente. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República establece que el trabajo, si bien es cierto, es un derecho constitucional, tiene que tener un pago decente. Por eso se habla del trabajo decente, del trabajo digno. Allí nosotros hicimos un cálculo matemático y la hora en el Ecuador
puede llegar a costar en varios sectores, incluso como el sector petrolero, la hora $12.90, porque nosotros incorporamos, tal como usted acabó de leer en la pregunta, todos los derechos adquiridos a través de los años. Se incorpora en la fórmula matemática que nosotros le hemos presentado al país los pagos proporcionales del 13º, 14º, vacaciones y evidentemente la obligatoriedad de la afiliación al Seguro Social. La Corte agregó en el trabajo por horas siempre y cuando se trate de la primera vez. Es decir, en el resto ya no incluye eso. La contratación por horas siempre y cuando se trate de la primera vez. Ahora, el Seguro Social señala que para que se pueda gozar de las prestaciones que brinda la Seguridad Social, el contrato debe ser de no menos de 4 horas diarias. De no menos de 4 horas diarias. Por eso, el Ministerio de Trabajo, que es el ente regulador, tal como lo establece la pregunta, deberá cumplir estrictamente con las disposiciones emanadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Contratación por horas de no menos de 4 horas a fin de que gocen de las prestaciones laborales. ¿Qué pasa con un contrato de una persona que trabaja con 2 horas diarias? Nosotros tenemos que entrar en diálogos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a fin de permitir también la afiliación obligatoria al Seguro Social y del goce de las prestaciones. Y aquí yo voy a hacer una diferenciación que en el Ecuador desde hace muchos años atrás se goza y que además fue una puja conseguirlo, la afiliación de las personas que trabajan en el campo. El Seguro Social Campesino, con una aportación de menos de $5 al año, permite las prestaciones sociales. Entonces, en el mundo de los derechos, en el Estado de Derechos del Ecuador, en el estado de cumplir con el trabajo para las personas que requieran el trabajo, para las personas que necesitan trabajo, y además, porque es una obligación del Estado impulsar el trabajo, nosotros haremos que el Seguro Social también permita la afiliación para aquellas personas que trabajan menos de 4 horas y que sean contratadas a través de esta modalidad, que va a ser el contrato por horas, siempre y cuando la consulta obtenga un resultado favorable por parte de la población. Y tenemos la plena seguridad que así va a suceder. Claro, lo hemos dicho, un respaldo a esta consulta popular en el tema seguridad, el tema que de alguna manera va a permitir, ministra, ampliar el espectro de contratación y generar nuevas fuentes de empleo con esta dinámica del contrato por horas. Sí, efectivamente, usted acaba de señalar un tema que resulta de mucha importancia en 2 niveles. Primero, entregar fuentes de trabajo. Esas fuentes de trabajo generan ingresos al Seguro Social, generan circulantes, la economía mejora. Y además nuestros jóvenes, que es donde identificamos el mayor número de población desocupada. También nosotros hemos identificado la necesidad y la obligatoriedad de una circunstancia y una realidad que vive la sociedad ecuatoriana, que es el mundo de los informales, formalizar a los informales. Hacia allá vamos nosotros, a la formalización de los informales. Y también, al tener estos 2 pilares, trabajo, afiliación al Seguro Social, generación de una dinámica de la economía nacional, nos vamos a encontrar a un rompimiento frontal al tema de la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros jóvenes fueron captados por la delincuencia organizada. Y esto lo identificó no solo la ministra de Gobierno, la doctora Mónica Palencia, que es una extraordinaria jurista, sino que lo identificamos con datos que fueron arrojados a través del SNAI. La mayoría de las personas que se encuentran privadas de la libertad están con prisión preventiva y muchos de ellos son jóvenes. Entonces, nosotros incluso en la ley del empleo, en la ley de fomento del empleo, entregamos deducciones tributarias por encima del 100% a las empresas que contraten a nuestros jóvenes que tuvieron que cumplir una pena privativa de libertad en delitos menores.
¿Y sin llegar a la sentencia o ya No, una vez cumplida la sentencia? cumplida la sentencia, en el momento en que ellos ya han cumplido la sentencia y se encuentran en libertad, las empresas que contraten a los jóvenes que cumplieron pena privativa de libertad tendrán deducciones tributarias por encima del 100%. Las deducciones llegan exactamente al 150%. Lo que el gobierno pretende en la ley del empleo y en la pregunta del contrato por hora es atender a la población desocupada, a esta población que supera más de 3 millones de personas en el Ecuador. Es un tema alarmante el desempleo en el Ecuador. Efectivamente, ministra Núñez, a veces nos preocupamos y están en su legítimo derecho. Además está consagrado en la Constitución que los derechos son irrenunciables, hay los derechos adquiridos, pero muy poco en general la sociedad, los dirigentes se han preocupado de quienes no tienen nada, absolutamente nada, y que usted ha señalado hay más de 3 millones de ecuatorianos. Sí, es verdad. Yo suelo decir siempre como ministra de Trabajo que a mí me sorprende la forma como se manejó en estos últimos años la política laboral en el Ecuador. No existió proyección, no existió análisis y no existió planificación. Nosotros hemos aplicado leyes, pero lo más importante, estrategias. Estas estrategias son las que están dando resultados. En las estrategias de la primera ley, que es la ley del empleo, hemos aplicado las estrategias de las deducciones tributarias, que no existió anteriormente para quien generaba empleo. Y eso nos ha permitido tener a la fecha más de 50.000 puestos de trabajo para los jóvenes entre los 18 y los 29 años de edad. El Ministerio registra a la fecha más de 160.000 contratos de trabajo, pero la población, este segmento, que es el segmento para el cual dedicó la ley del empleo, el fomento del empleo y las deducciones tributarias, supera ya a la fecha más de 50.000 puestos de trabajo. Y esta ministra visita los lugares donde han sido contratados, mientras para unos cuestionan las contrataciones de los jóvenes y se burlan. Para nosotros y para mí, como ministra de Trabajo, me produce mucho orgullo y satisfacción saber que le estamos entregando al joven la mejor de las herramientas para que se supere como persona, que es que el derecho al trabajo se convierta en una realidad. Me emociona ver a los jóvenes. Yo visito permanentemente los lugares de trabajo porque tengo los contratos de trabajo registrados en el ministerio y tenemos identificadas las provincias y las empresas donde se han generado mayores contratos de trabajo. ¿Sabe qué provincia ha generado el mayor número de contratos de trabajo para nuestros jóvenes? Pichincha. La segunda provincia, Guayas. La tercera provincia, Azuay. Y los sectores donde más se ha generado trabajo para los jóvenes es el sector de la ganadería, el sector de la agricultura. El segundo sector es el sector administrativo. Y en el caso del sector público es donde menos hemos generado trabajo, porque ya no se puede seguir generando trabajo en el sector público. Sabemos, ministra, que efectivamente el sector de mayor generación de empleo es el sector privado, y esa es la obligación de generar. Por cierto, lo que se ha pedido desde el sector privado es que haya reglas claras, y aquí va a encasillarse la consulta popular. Usted nos decía, ministra, que en el caso de la contratación por horas con la misma empresa, ¿es la primera vez? Sí, siempre y cuando se trate de la primera vez. Esta persona, después que cumpla el tiempo de la contratación colectiva, si la empresa considera que su rendimiento es óptimo y la necesidad de continuar con el contrato, tiene que elaborar el otro contrato, que sería el contrato a plazo fijo por 1 año. Ya. Es decir, ¿y después del año qué sucede? ¿Puede renovarse ese contrato? Se puede renovar y la doctrina nos establece allí una especie de estabilidad de hecho. Y en el tema de la estabilidad de hecho, se cumplen también con las normas y las disposiciones del Código del Trabajo. Y en la ruptura, si se llega a dar la ruptura, porque se puede dar la ruptura, y esta ruptura no solo la genera o la pueda generar el empleador, sino que también la genera el trabajador a través de la notificación del desahucio. Ministra, una de las aspiraciones es
la generación de nuevas fuentes de empleo. Decía que el sector privado es el que oferta. En este tiempo corto, usted ya al frente del ministerio, recuperando las políticas laborales, ¿cuántos puestos se han generado? A la fecha, más de 160.000 puestos de trabajo. ¿Y por qué nosotros tenemos los datos? Porque todos los contratos de trabajo obligatoriamente deben registrarse ante el Ministerio de Trabajo por varias razones. No solo porque es un tema de orden formal y legal, sino porque el Ministerio escoge las inspecciones laborales por sectores. Nosotros hemos incorporado más inspectores de trabajo en la provincia del Guayas, inspectores de trabajo aquí en la ciudad de Quito, y también estamos incorporando personas que nos ayuden, 4 choferes, porque tenemos 4 carros en el Ministerio del Trabajo listos para ser operados en las inspecciones de trabajo. En la provincia de Manabí, en Puerto Viejo, donde hemos estado laborando, viendo cómo se manejan las inspecciones de trabajo, no hay carros y los inspectores han colaborado con sus bicicletas, así que se hacen las inspecciones en bicicletas. Señora ministra, ¿cuánto afecta en una política laboral la jubilación patronal? Porque hay casos en donde llegan a los 19 años, a partir del año 20 hay que comenzar a consignar la reserva matemática que se denomina, y hay que despedir, liquidar y despedir. ¿Cuánto afecta en lugar de buscar una fórmula que permite ir acumulando recursos precisamente para ese trabajador que tiene más de 20 años? Usted identifica aquí la jubilación patronal que está contenida en el Código del Trabajo. Identifica, me parece que es el 216. Sí, el artículo 216. Pero cuando usted dice cuando llega a los 19 años, claro, pasa a los 20, y al pasar los 20, si llegase a suceder un despido intempestivo, obligatoriamente, de acuerdo a lo que dice el artículo 188 del Código de Trabajo, hay que pagar o consignar una jubilación patronal proporcional. Cuando pasa los 25 años, si hay la desvinculación, hay que consignar la jubilación patronal por más de 25 años, porque así lo dice la norma. ¿Jubilación patronal o un acuerdo del Fondo Global? Sí, pero en el caso del acuerdo del Fondo Global, que fue una reforma, una disposición que se incorporó al artículo 216, el pago del Fondo Global también tiene en esencia el tiempo. ¿Cuáles son los cuestionamientos a la jubilación patronal que establece el Código del Trabajo? Porque en el Ecuador tenemos 2 tipos de jubilación. La que se consigna y la que después uno recibe. Se consignan los valores con el tiempo, ¿no? Para uno poder recibir una jubilación digna en el Seguro Social. Esta jubilación, que es la jubilación que usted ha referido en la entrevista, que es la jubilación patronal, es directamente con el empleador. Pero aquí existen cuestionamientos en relación al tiempo de pago que esa jubilación tiene, y el tiempo de pago es por encima de los 80 años. En concreto, una persona se jubila en la empresa a los 70 años, el empleador aún tiene más de 10 años para seguir entregando una consignación, que en este caso ya no es la remuneración, sino es lo correspondiente a la jubilación patronal, que incluye también el pago del 13º, que incluye también el pago del 14º. ¿Cuál es aquí el tema de debate que se ha sostenido durante muchos años y que esta ministra sí cree que es necesario irnos a la elaboración de un nuevo Código de Trabajo, donde se va evidentemente a discutir el tema de la jubilación patronal? El debate consiste en que si el trabajador y el empleador, con el transcurso del tiempo, desde el primer día de trabajo, va entregando lo que usted acababa de señalar, un valor para que esté en la reserva matemática del empleador, y no resulte como un abrupto, que cuando termina la relación, en ese momento se hacen los cálculos y además en ese momento se procede a la consignación, sea del Fondo Global o la consignación mensualizada, porque el Fondo Global lo que tiene por objeto es hacer el cálculo de todo el tiempo que resulte de pago y que el trabajador lo reciba. Incluso, como dice el código, usted me corroborará, señora ministra, si fallece el jubilado patronal,
recibe la familia o la esposa. Por un año más. Por un año más. Sí, por un año más. Exactamente eso dice la ley. Pero a mí lo que me gusta es que comenzamos a debatir, que debatamos en el Ecuador, que en este debate tan importante de lo que debe ser un nuevo código del trabajo, intervenga la academia, intervengan los sindicatos, intervengan los trabajadores, intervengan los empresarios. Todos debemos ir a la elaboración de un nuevo código de trabajo. ¿Por qué? Porque mientras otras sociedades incorporan normas modernas en las relaciones laborales, es más, la Unión Europea acaba de aprobar la ley para el trabajo de inteligencia artificial. Nosotros también tenemos que ir a la incorporación de las nuevas modalidades de trabajo, porque el Código de Trabajo no ha tenido en los últimos años incorporaciones importantes, más allá de la Ley de Justicia Laboral, más allá de la incorporación del acoso laboral como un trámite administrativo de visto bueno, no contiene el Código de Trabajo modalidades de trabajo modernas. Y esto es lo importante para que el Ecuador viva el presente, pero se proyecte al futuro en la modernización de las relaciones laborales. Mire usted, en Europa ya se discute no trabajar los 5 días a la semana, sino trabajar jornadas reducidas, solamente 4 días a la semana, es decir, no las 40 horas semanales de trabajo, sino menos horas de trabajo. Señora ministra, muy importante esto de hablar del nuevo Código del Trabajo, que quizás ha sido un tabú. Hay proyectos que han ido a la Asamblea Nacional, no ha habido la voluntad política en el pasado de hacerlo. Hoy usted va a convocar a la academia, a los sindicatos, a los empresarios, a fin de que aporten y se elabore algo que permita ganar todos los sectores. Sí, y el Código de Trabajo no debe ser concebido como el libro gordo de Petete, sino que el Código de Trabajo debe regular las relaciones laborales de todos los sectores, incluido el sector público y también el sector que nos entrega al país, al Estado, la seguridad. Me refiero a las Fuerzas Armadas, a la policía, policías metropolitanos, absolutamente a todos. Un código que regule las relaciones laborales de todos los sectores del país, incluido el sector público. ¿Se van a empeñar en la elaboración con esta convocatoria a los diferentes sectores, ministra? Después que terminemos la consulta, viene la enmienda constitucional y la reforma para el Código de Trabajo en el contrato de trabajo a plazo fijo. Esta ministra iniciará posteriormente a aquello la campaña por el nuevo Código de Trabajo, con las propuestas necesarias, con el debate por parte de toda la ciudadanía y, por supuesto, también con la colaboración de la Organización Internacional del Trabajo. Es mi obligación como ministra hacerlo. Muy importante, y parte de ello, por eso tocamos, ministra, el tema de la jubilación patronal, porque al crearse un fondo, simplemente pudiera crearse una cuenta individual, de tal manera que, en el ejemplo de los 19 años, para no asumir el inicio del pago de la jubilación patronal, ese trabajador pudiera incluso su cuenta individual llevarse a otra empresa y seguir acumulando. Usted acaba de decir algo extremadamente importante. Lo voy a invitar para que participe en el tema del código. Debe llevarse porque no muere allí. La relación laboral puede ser de 10 años, se lleva su fondo. De allí puede estar en otra empresa 10 años y lleva su fondo. Y así sucesivamente, porque la ley así lo establece. No habla de la exclusividad con una empresa, sino de los años de servicio. Señora ministra, a propósito de esta convocatoria, ¿cómo está funcionando el Consejo Nacional del Trabajo? ¿En dónde hay representación tripartita? Mire, el Consejo Nacional de Empleos y Salario, cuando nosotros asumimos el Ministerio de Trabajo, nos encontramos que este consejo solo se reunía una vez al año y al apuro, en noviembre, y si no había acuerdo, había que determinar el salario básico unificado de conformidad a lo que dice el Código de Trabajo, tal como sucedió en este año. Nosotros propusimos que el Consejo, por las condiciones actuales del país y porque todos coincidimos que debemos darle empleo a quien lo requiere, a quien lo necesita, llegamos al acuerdo de que este consejo funcione cada 60 días. El día de ayer fue la primera reunión ya del consejo. Y hemos determinado que incluso los 60 días no necesariamente deben cumplirse a rajatabla, sino que por las emergencias y por las necesidades lo vamos a hacer antes. De hecho, el día de ayer llegamos a un acuerdo
creemos que muy importante. ¿Por qué? Porque frente a la ley del acoso laboral que viene siendo cuestionada y que todavía el presidente no ha expresado su obligatoriedad como mandatario, si la veta total, si la veta parcial o sencillamente no la veta y se va al registro oficial, el ministerio tiene que elaborar el reglamento. Nos hemos puesto de acuerdo ayer porque les propuse que participemos en la elaboración de la reglamentación al acoso laboral y que en caso de que no estén de acuerdo con disposiciones de la ley del acoso laboral, presenten las demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Pues sí, quedamos que en efecto íbamos a participar todos, sector empleador y sector de trabajadores, para elaborar lo que nos va a corresponder en su momento, que es el reglamento a la ley. Claro, el reglamento desarrollará la aplicación de la ley, como es el concepto. Quizás las inquietudes que hemos escuchado cuando hemos investigado y entrevistado es que en la ley de acoso laboral no puede ser que en una primera acción ya se califique como acoso laboral. Mire, nosotros revisamos ayer los datos estadísticos que el ministerio tiene registrados desde el año 2001 hasta diciembre del 2023 sobre las denuncias de acoso laboral. Perdón, desde el año 2021 hasta el año 2023. En el sector privado existen 1.007 denuncias de hombres y mujeres, porque no es un problema exclusivo de las mujeres. Presentan denuncias hombres y mujeres. Y en el sector público, también en los mismos años, desde el 2021 al 2023. Y aquí el número es superior al sector privado. ¿Cuál es el resultado posterior a la denuncia? La mayoría de los casos de denuncias administrativas en el Ministerio de Trabajo presentarlo ante el juez como impugnación. Una vez que lo impugna, allí reclama los valores. ¿Sabe cuánto es el castigo económico por acoso laboral? Son 12 remuneraciones que equivalen... ¿Mínimas? Se tiene que multiplicar 12 por la última remuneración. Si alguien ganaba $1,000, para que el ejemplo sea muy práctico, son $12,000 que se paga. Ese es el castigo económico. Y también se pagan otros valores, en este caso como despido intempestivo y los proporcionales de ley. En el intempestivo hay que sumar el 0.25 que cuando se liquida con un despido intempestivo. Bueno, usted me habla del 0.25, un adicional, pero el despido intempestivo es equivalente también a los 12 meses de la última remuneración. Así dice el artículo 188. Quisiera consultarle, ¿cuándo habrá el pronunciamiento del Ejecutivo, sea veto parcial, veto total o la puesta en vigencia? El presidente arriba el día de hoy al Ecuador y él se pronunciará en su momento. Esta ministra... Tiene 30 días para... Sí, esta ministra no le va a decir lo que tiene que hacer. El presidente es un hombre muy inteligente, lo está demostrando, es un líder, está... en una aceptación que supera el 80%, porque sus decisiones van acorde a la realidad del país. Los homicidios han disminuido considerablemente en el país. Tenemos un tema de seguridad que hoy día la ciudadanía va de a poco recuperándola y hemos generado trabajo. Claro, estamos en un conflicto armado interno como se determinó en los decretos 110 y 111. Quisiera consultarle en el ámbito laboral, ¿cuánto ha facilitado la aplicación de la ley Violeta para la mujer? La ley Violeta tiene dos instancias. La ley, que tiene más de un año de vigencia, y el reglamento, que tiene menos de 3 meses de vigencia. Le dieron la potestad, porque así establece la ley, al Ministerio de Trabajo para que elabore los planes de igualdad. Recién en el reglamento. Tuvimos el reglamento antes del 23 de noviembre, me parece que fue el 21, y ahí se estableció que los planes de igualdad se tenían que
señalar en menos de 90 días. Nosotros consideramos que era imposible, tanto en el sector público como en el sector privado, ir a planes de igualdad en menos de 90 días. El Ministerio emitió el acuerdo ministerial y hemos establecido planes de igualdad, donde recién allí vamos a tener los resultados en un plazo de 6 meses. Es decir, en julio, a partir del mes de julio, agosto, septiembre, el Ministerio de Trabajo le podrá decir al país, mire, aplicados los planes de igualdad, este es el número de mujeres que se incorporan a las actividades económicas en el sector público y en el sector privado. Y también el tema de la ley Violeta tiene incentivos tributarios. Señora ministra, quisiera aprovechar su presencia aquí para tocar temas de casuística, como un caso emblemático de hace 16 años, el caso de los ex trabajadores de la Cervecería Nacional. Hubo un dictamen de la Corte Constitucional. ¿En qué instancia están? ¿En donde están involucrados 2.600 trabajadores? Está ya en manos del Ministerio del Trabajo después de haber continuado con la secuencia que emitió la Corte Constitucional en el año 2023. Esa secuencia, que es un auto de verificación de cumplimiento de la sentencia del año 2018, estableció términos, estableció plazos y señaló que una vez que el Ministerio de Trabajo reciba los valores, tenía que ir al Tribunal Contencioso Administrativo de la ciudad de Guayaquil para la liquidación pertinente. Esta fase se acaba de cumplir el día 28 de febrero, recién la semana pasada. Ellos nos notificaron al Ministerio el día 28 de febrero. Ahora sí, ya con la liquidación individualizada de cada uno de los ex trabajadores de cervecería. Al tener ya este auto resolutorio constitucional y que la emitió ya el Tribunal Contencioso Administrativo, el Ministerio el dinero se encuentra ya en el Ministerio de Trabajo. ¿Cuánto asciende el pago? El dinero fue depositado el año pasado por una cifra superior, pero menos, superior a los 50 millones de dólares, pero menos de 51 millones de dólares. De allí se hicieron ya unos descuentos que son consignaciones al sistema de rentas internas. Yo cumplo la sentencia. Y el valor diferenciado, este restante, es el que se le va a pagar a todos quienes se encuentran. Caso por caso, a los 2.600 trabajadores. Caso por caso. Hay un número más o menos de lo que conocemos extraoficialmente, 200 ex trabajadores que fallecieron. Y ahí se va a tener que cumplir con lo que establece la ley. ¿Qué va a hacer el Ministerio frente a un pago de esa magnitud? Nosotros tenemos que tener seguridad en el pago, seguridad para los ex trabajadores y cumplir con la normativa. Los inspectores de trabajo ya los tenemos designados y en este momento el Ministerio se encuentra realizando ya la agenda de pago, porque no se puede realizar aquello en un solo día. Entonces la agenda de pago que nosotros denominamos el cronograma de pago va a ser en pocos días publicado, con las seguridades del caso, a fin de que cada uno de quien conste su nombre en el auto resolutorio del contencioso administrativo se acerque, nos entregue la documentación que el Ministerio está elaborando, los requisitos documentales, y el Ministerio podrá hacer de esa manera, ahora sí, la consignación que por ley le corresponde. Quisiera consultarle otro tema que no ha dejado de ser una preocupación en el ámbito periodístico. No me gusta poner la parte personal, estuve vinculado 40 años al Grupo El Comercio, pero no estoy en este proceso en el que reclaman colegas periodistas. Y ha sido un drama no solo de ex trabajadores del comercio, sino también jubilados del comercio. ¿Cómo se está tratando este caso que se ha dilatado y no ha habido una solución, en algunos casos incluso con mediación? Nosotros el día 23 de noviembre del año 2023, cuando asumimos el Ministerio de Trabajo, nos encontramos con el caso del Diario El Comercio. Además eran casos públicos y el presidente de la República pidió a esta ministra que se lo atienda de manera inmediata, porque todos los días salía en las noticias y en los medios de comunicación. En efecto, lo recibimos. Fue la primera reunión que tuvo esta ministra con los trabajadores del Diario El Comercio y me encontré con una novedad allí. No existía en ese momento un conflicto en el Ministerio de Trabajo por caso El Comercio. No había.
no estaban organizados, no había ningún sindicato, no había ningún pliego de peticiones, no había un comité de trabajadores especial, no había absolutamente... Eran casos aislados. Eran casos judicializados. Entonces, en estas dos fases, nosotros sugerimos, junto con el viceministro de Trabajo, el doctor Tito Palma, al reunirnos con los dos abogados, porque hay dos abogados allí, que tenían que, al interior del ministerio, para que el ministerio pudiera intervenir y actuar de acuerdo a lo que dice la normativa laboral, debían organizarse. Se organizaron. Sí, y en el mes de diciembre el ministerio aprobó el sindicato. Un sindicato ya se ha cumplido la siguiente fase, es decir, sindicato, muy bien. Está el pliego. Ahora, en esta segunda fase están en fase de mediación. Yo no intervengo allí directamente. Lo que les sugiero siempre, lo que les sugiero siempre a los inspectores es que cumplan con el principio de la debida diligencia y que entreguen la tutela judicial, la tutela administrativa, la tutela efectiva a quienes se encuentran. En este caso, las dos partes, porque las dos partes tienen derecho. Ahora, en el ámbito jurisdiccional, allí fuimos informados como ministerio que tenían algunos juicios ganados en primera instancia. Yo fui 10 años jueza. Claro, lo que sugerí era que plantearan las medidas precautelatorias que les permiten 3 tipos de medidas, pero uno como abogado siempre busca la medida que sea más efectiva dependiendo el tipo de caso. Y para mí la medida más efectiva en el caso del comercio es el secuestro de bienes. Pues me dijeron que los habían solicitado, pero hasta el mes de diciembre, cuando nos reunimos, en algunos casos que conocimos de manera directa con número de juicios, pude evidenciar que ese tipo de medidas no había sido otorgada por los jueces. Se encontraba allí sin atención más de 6, 8 y 10 meses, lo cual evidentemente a mí me llama la atención porque el derecho laboral es derecho social y un trabajador tiene derecho de prelación para este tipo de situaciones y de medidas. Por eso el legislador planteó la medida precautelatoria para garantizar el pago, y la medida precautelatoria cabe en primera instancia. Los juicios laborales tienen varias instancias, pero se encuentra allí ya la garantía económica de su reparación, el castigo pecuniario. Claro, ¿y no se entiende que un juicio laboral debiera ser una especie de juicio ejecutivo? O sea, para que sea rápido. El juicio ejecutivo tiene otras características, así está en el Código Orgánico General de Proceso, pero el mismo COGE establece términos de resolución. Una sentencia tiene que ser reducida a escrito en 10 días, porque la resolución ahora se hace de manera oral. Usted sabe cuál es la decisión. Puede plantear un recurso ahí de ampliación y aclaración. Dejemos el recurso a un lado, pero usted tiene que, como juez, emitir la sentencia escrita en 10 días. Y de allí existen otros recursos, que es el recurso en primera instancia, el recurso de apelación, y sobre el recurso de apelación, el recurso de casación. Pero en esta primera instancia, la ley faculta la medida precautelatoria. Imagínese usted si existiesen medidas precautelatorias en el caso del comercio. Los bienes, en este caso, los edificios, ¿deberían o no deberían estar secuestrados? La respuesta es que sí, pero yo no soy la abogada allí, soy la ministra de Trabajo. Pero en algún momento le tocará a la autoridad laboral. Claro, lo tienen que hacer. Porque ¿usted cree que hubo negligencia entonces en los casos de los jueces de trabajo en no agilizar la atención? Mire, si tengo una petición de más de 3 meses, de 8 meses, de 10 meses frente a una medida precautelatoria, la ley también franquea qué hacer. El abogado sabe lo que debe hacer. Yo no soy muy recurrente al tema de estar denunciando a los jueces, porque a veces los jueces no cogen de buena manera. Y a mí, yo no tuve denuncias cuando fui jueza, porque a mí me gusta conversar y me gusta cumplir la ley. Como ministra cumplo la ley. Imagínese usted, como jueza la cumplía mucho más, porque ese es el papel del juez. Pero si no se cumple con una disposición, existe, pues el mismo COGEP establece en el artículo 22 que al juez hay que separarlo para que venga otro juez y cumpla, porque está incumpliendo, cae en mora procesal. Es decir, señora ministra, hay una expectativa positiva para los trabajadores y extrabajadores y los jubilados a fin de lograr, en este caso vía secuestro, de llegar a algún tipo de arreglo ya organizados de ellos. Sí,
porque la mediación en materia laboral es obligatoria. Hay que siempre hacer mediación, incluso hacer mediación y que se cumpla lo resuelto. Claro, porque es que la mediación se resume en un documento y ese documento es un título. Ahí sí, un título ejecutivo de cobro. Muy bien. Un gusto, señora ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez. Seguiremos convocándole por temas de interés, porque los ecuatorianos necesitan mejorar y lograr fuentes de empleo. Y uno de los mecanismos es el referéndum y la consulta popular con el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas. Y además, lo que usted ha convocado a la academia, a los sindicatos, a los empleadores, a los empresarios, para articular esto que casi constituye una utopía, que hay que romper eso, un nuevo código del trabajo de acuerdo a la realidad actual. Espero que me invite, no solo una vez más, muchas veces más para conversar. Con todo gusto, señora ministra, temas de interés para nuestros miles de seguidores. Gracias. Muchas gracias. 8:34 minutos.